¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el Canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Ese es el streaming del Canal 11. Y también tenemos nuestras redes sociales, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces. También tenemos, déjale tranquila allí, Anabel. También tenemos nuestro canal en YouTube, La Hora del Café, con Gerardo Luces TV. Y estamos transmitiendo por este canal en vivo y en directo, y estamos transmitiendo también por Instagram, La Hora del Café, La Hora del Café, la cuenta del Instagram. Así nos ven por todas las cables operadoras y por la señal abierta del Canal 11 del Zulia. Hoy es el lunes 4 de diciembre de 2023 y iniciamos nuestro programa de hoy. Ya está muy puntual nuestro invitado de hoy. El invitado de hoy es analista político, profesor universitario, es profesor de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, y también es profesor de la URU, el profesor Julio Rivarrí. Hoy nos acompaña ¿por qué? Porque vamos a hacer un análisis de todo que fue el post de lo que estuvimos el fenómeno electoral ayer, según el gobierno, con 10.500.000 votos en este referéndum consultivo. 10.500.000 votos. Una cifra que me asombró porque yo tenía mucho tiempo que no veía un proceso electoral. Yo estoy hablando como el venezolano que recibió el mensaje ayer. Oye, profesor, yo estaba viendo la cadena por Sabor 106. Me pone una música muy linda los domingos. Le recomiendo la emisora, profesor. Una emisora que es contemporánea con todos nosotros y con los chamos también. Hay chamos que les gusta ese tipo de música. Entonces yo estaba escuchando Sabor 106 y escucho la cifra. 10.554.000 votos. ¿Sabe qué me hizo acordar a mí esa cifra? Cuando Chávez hablaba de 10 millones por el buche. ¿Usted se acuerda de esa campaña, Luis? Y todo lo que me están viendo. Perfectamente, ¿verdad? Que el presidente con más carisma en la izquierda contemporánea del mundo. Esto hay que decirlo así porque algunos opositores se ponen bravos porque Chávez fue eso. Con sus características, con todo el modelo de corrupción que se tejió a su alrededor y que él permitió también. Y todas estas cosas, pero lo que estoy hablando de la politología, de las ciencias políticas, por eso que traímos al profesor universitario, doctor Julio Rivarrí, para que analicemos esto, porque Chávez decía que le iba a meter 10 millones por el buche a la oposición en su mejor momento, donde la chequera petrolera viajaba por Latinoamérica, porque eso hay que decirlo también. Eso fue en el momento cuando él entregó concesiones en Guyana, para que esto parece que fuese de la providencia, que todo sucediera en una perfección metafísica de lo que está sucediendo en estos momentos, sobre el Esequibo, y ayer llamaron a consultar un pueblo venezolano y sacó esta consulta 10.554.000 votos, oiga bien, y me hizo recordar, rememorar, echar para atrás la película en la política contemporánea venezolana, cuando Chávez decía que iba a sacar 10 y no llegó a 10. 6 millones y pico, ¿verdad? Ni 7 millones llegó, que es una cantidad de votos ni siquiera en los países más populistas, ni siquiera con Milei, pues, en este momento. El fenómeno Milei que es otra cosa. Ahora bien, luego vienen todos los análisis del impacto de esta cifra, pero yo tengo que hablarle por lo que yo vi, por lo que yo recorrí. Yo no vi gente votando en los centros electorales. Yo tengo que decir esto objetivamente, así le moleste a quien le moleste. No tengo ningún problema que le moleste a cualquiera de estos chavistas o de esta gente que dice que hizo lo que hizo, porque es la realidad como venezolano que yo viví. Y en busca de un país normal, en busca de un proceso electoral
electoral en busca de la paz política, uno tiene que ser lo más objetivo posible como comunicador social, como periodista, ¿verdad? Aquellos periodistas de izquierda que mueren por la verdad, por la objetividad y que la manipulación mediática y todas estas cosas que formularon a lo largo de 23 años y que siguen formulando, yo creo que a la gente no le está creyendo ya la cosa. Entonces esto hay que investigarlo muy científicamente. Yo no me voy a tirar a pasiones políticas porque mi deber aquí es informarle a la gente, no hacer un trabajo político, pero como es un programa de opinión e información, mi deber como ciudadano y como periodista es tener una visión objetiva de lo que yo vi. Aquí le estoy contando yo lo que yo vi. Yo vi los centros de votación vacíos. Yo no vi esos 10 millones. Para ver 10 millones, vamos a recordar cuando Chávez ganó la tercera vez, que era una cosa loca completamente en las calles y que barrió a todos los escenarios políticos y ganó con los votos, por decirle alguna de las cosas. Y que los centros electorales eran las 7 de la noche, había gente y lo tuvieron que darle un tiempo, ¿verdad?, para cerrar las mesas por la cantidad de gente chavista que estaba votando. Usted vio, amigo chavista, amigo mío, los que me están viendo, ustedes vieron esa cantidad de gente en los centros electorales ayer. Ahí le voy a dejar esta reflexión y quise extenderme porque es la reflexión del programa La Hora del Café, es la posición mía como ciudadano de lo que yo vi ayer en los centros electorales, no solamente aquí, en Venezuela. Por cierto, aquí alguien me dé noticia de la mulita, allá eso fue en Rubio, ¿no? La mulita que se desvaneció, porque se dañaron unas mesas electorales y le metieron yo no sé cuántos kilos a ese pobre animalito y la mulita se cayó y son tan, yo no sé cómo calificar esto, que publicaron ese video. Claro, la inocencia de la señora, digo yo. Lo que le causó fue risa que se desplomara la mula. Eso tiene que ver con la analogía de lo que pueda suceder en un gobierno, el desfallecimiento de la mula y de lo que está pasando en este país. Ya no aguantan más. Y la mulita en un fiel, oiga bien, signo de fortaleza cae allí. Y si alguien tiene noticias, de verdad, lo estoy diciendo de corazón, estoy diciendo esto por hipocresía. Me dio mucho dolor ver ese animalito desplomarse de la manera como lo vimos ayer en ese video. CNE anuncia participación, bueno, seguimos con la nota, de los 10.554.320 votos. Chequeamos. Electoral, como garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela, felicita a los electores y a las electoras por la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito, en las que todos y todas hicieron historia. Con una transmisión ya de los votos estructurado, le informamos al pueblo escrutado, le informamos al pueblo de Venezuela la abrumadora victoria del sí, con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Crear provincia de Venezuela en zona de disputa con Guyana recibe apoyo del 95% en el referéndum. Chequeamos. Las autoridades electorales de Venezuela informaron el domingo que más del 95% de los votantes que participaron en un referendo en Venezuela apoyaron crear una provincia venezolana en el Esequibo, la zona rica en petróleo que este país reclama a su vecina Guyana. La consulta no fue sobre autodeterminación, ya que los 125.000 habitantes del Esequibo no votan en el referendo. El resultado no tiene consecuencias concretas a corto plazo, pero Venezuela busca reforzar su reclamo y ha negado que la iniciativa sea una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses. El Consejo Nacional Electoral reportó que más de 10,5 millones de venezolanos, de una población electoral de 20,700,000, participaron en la consulta no vinculante. Nosotros estamos resolviendo por la vía constitucional, pacífica y democrática, un despojo imperial
de 150 años. Antes del anuncio, el presidente de Guyana, Irfan Ali, que pidió a la Corte Internacional de Justicia, sin éxito, suspender el referendo, pidió a los habitantes del Esequibo que no teman. I want to assure Guyanese that there is nothing to fear. Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer durante las próximas horas, días y meses. Por supuesto, nuestra vigilancia se intensificará, pero estamos trabajando a las 24 horas del día para garantizar. Mire, el gobernador del estado Zulia participó en esta consulta electoral. Chequeamos. Un saludo al Zulia, Venezuela. Del municipio de Maracaibo, ya el gobernador desde este centro de votación, donde estuve el pasado 2 de octubre, votando en las elecciones primarias, cumpliendo con mi deber cívico y democrático. Y hoy venimos acatando el mandato de la plataforma unitaria que acordó y recomendó a los venezolanos analizar las preguntas, opinar y votar en este referendo que hoy estamos desarrollando y que nos permite, después de la reflexión y la revisión de cada pregunta, opinar para defender un pedazo de tierra, el referendo que nos permite opinar como venezolanos en defensa de nuestra Guyana Esequiba. Asimismo, es importante destacar que lo fundamental es opinar, reflexionar, revisar y expresar nuestra opinión. Es el único instrumento real que nosotros tenemos como venezolanos para pensar y decidir. Y así como hoy estamos opinando y decidiendo, como cada quien quiere, como cada quien le nazca y le florezca de su conciencia, también tendremos la oportunidad después de opinar en las elecciones presidenciales, en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, en todas las elecciones. Este es el instrumento que jamás debemos dejar a un lado ni perder. Es el instrumento para pensar, reflexionar, opinar y votar. Bueno, ya está muy puntual nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer lo más claro posible en este programa para llevarle a ustedes las incidencias, lo que ocurrió, lo que pudiera pasar y lo que nosotros, particularmente como periodistas, y el profesor como analista, como doctor en ciencias políticas, ¿verdad? Y experto, profesor universitario, nos puede dar luces, ¿verdad? Para acá en esta aspiración que tenemos todos de buscar un país normal, paz política, corredor electoral presidencial y buscar la solución de tantos problemas que vive el país. Ya saben, cualquiera que tenga información de la mulita que se desplomó, le agradecemos colocarlo en las redes o nos pasen información. Ojalá que haya sido un simple desmayo. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con más. Vamos a hablarles de Óptica Caribe para que usted vea bien, ¿verdad? Usted tiene los mejores lentes, la mejor calidad y la promoción permanente que es el 2x1 prácticamente. Compra un lente y el 50% de descuento. Además tiene el descuento de la hora del café permanente. Yo digo que usted en diciembre, ¿verdad? Si quiere ahorrarse dinero en la óptica, unos lentes muy hermosos, de buena calidad, llame a este momento, aparte su cita, vaya hasta allá y le hacen un examen perfecto. No crea que va a quedar con problemas en la Óptica Caribe. Están ubicados en Sierra Maestra, en San Francisco, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Están ubicados también en el centro de la ciudad, frente a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Óptica Caribe, con nueva visión. La Hora del Café presenta el invitado del día. Me acompaña Julio Rivarría, analista político, profesor universitario. Es profesor también de la Universidad del Zulia, nuestra universidad. El profesor Julio Rivarría nos acompaña hoy, luego de este proceso electoral. Al profesor Julio lo hemos invitado varias veces, ¿verdad? Y estuvo aquí antes de y ahora después de el día de que fue ayer. Profesor, ¿cómo califica esta jornada de ayer? Primero, con la asistencia de la gente.
¿Qué percepción y qué información le llegó a usted de los diferentes medios, de los diferentes aliados, de las diferentes fuentes que usted tiene como profesor universitario, además experto en ciencia política? ¿Qué percepción tiene de esto? Bueno, primero, excelente día para todos, excelente día, Gerardo. Gracias por una nueva oportunidad para expresarnos y dar nuestras opiniones, realmente que lo hacemos con la mayor imparcialidad y sin déresis, sin la intención de establecer, de contaminarlo, sesgarlo por alguna posición política, porque no la tengo. En la actual ejerzo mi profesión como politólogo y me interesan mucho los análisis porque la preocupación, porque se diga la verdad y se esclarezcan los casos cuando truculentamente se quieren ocultar algunas cifras. Entonces los analistas tenemos el deber de salir al paso de estas cosas. Mire, yo recorrí, porque ya acostumbro a acariciar el fenómeno político de manera directa, que es lo importante, no referencialmente porque alguien me lo dijo, porque aquel estableció un rumor, porque sería caer en la especulación. Yo estuve aproximadamente en 10 parroquias, en sus centros principales, e hice una especie de exim poll imaginario, sí, claro, y estuve de 9 a 11 de la mañana observando, recorrido. Estuve hasta la 1:30 y finalmente estuve a las 4 hasta las 4:30 de la tarde. Así que hizo un trabajo bastante intenso, claro, y realmente me dio una proyección, y puedo decir con propiedad, desde la edad que tengo, a los 15 años me inicié en la política, que jamás había visto una desolación en un proceso electoral como el que se vio en el día de ayer. Claro. Y eso no es cuento, ni yo lo estoy diciendo porque voy en contra del gobierno. No, mira, yo soy de los que apuesto al voto, porque la posibilidad de cambio se da precisamente cuando se utiliza la herramienta del voto. Claro, la participación. Exacto, pero en esta oportunidad hubo una apatía, una cosa asombrosa, que tú podías hacer cualquier actividad relevante, que nadie te la iba a ver en las calles porque no había gente. Es que la gente no salió. Entonces es cuando comienzan, que debemos tener mucho cuidado también en las apreciaciones y no caer en los extremos. Hay analistas políticos y hay gente que interpreta esta ausencia en las urnas electorales o en las máquinas electorales como un plebiscito en contra del gobierno. Pudiéramos de verdad, y hay causas y razones para entender que la situación que está viviendo Venezuela crea una apatía absoluta en cuanto a las convocatorias a las elecciones. Sí, y es evidente que la gente quiere un cambio. Por eso es importante lo que acaba de decir. Esto no fue un plebiscito. Mire, dentro de las alertas internacionales entra Venezuela. Sabemos que hay alertas, y les recomiendo a ustedes, estimados televidentes, que busquen en algunas redes sociales. Hay muchos sitios donde le dan alertas internacionales de fenómenos, por ejemplo, de temblores, fenómenos políticos, de pronto sublevaciones en el mundo. Y Venezuela entró en el día de ayer en el top de las alertas mundiales con el conflicto de Guyana. No le estamos hablando de cosas que en cualquier momento un tirito mal hecho puede desencadenar un enfrentamiento bélico entre las dos naciones. Y lo digo con mucha seriedad, y no esto es para alarmar a nadie, que no, que está muy alejado de Guyana. No, Guyana es nuestro, punto. Y se defiende, se ejerciendo la soberanía como el eslogan que está por allí, porque está inconstitucional. Ahora bien, cuando esto entra en una alerta mundial, la situación de Venezuela y Guyana, cuando los cubanos se reúnen, quiero hacer esta pregunta, aprovecho. Díaz-Canel se reúne con el presidente de Guyana. El presidente de Guyana le pide que intervenga en el conflicto de una manera, si se quiere, por detrás de los micrófonos y de la diplomacia establecida, telefónicamente. Porque eso se da también. Claro. Las negociaciones. La diplomacia de micrófono. De micrófono, entonces. Ahora bien, y luego de este resultado, no fueron 10.500.000. Quiero que usted me explique, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle explicar, cómo hacerle entender, o cómo el gobierno no entiende los tiempos políticos que está viviendo en este momento? Sí, mira, lo peor para una sociedad, un país, es tratar de ahogar los cambios. Cuando un pueblo toma la decisión de que se realice un cambio, eso es muy difícil pararlo.
Y el 22 de octubre hubo una referencia muy importante cuando el pueblo eligió como la candidata opositora, o un sector de la oposición, como dicen muchos, a María Corina Machado. Quizás si el candidato es otro, desde luego que la candidata María Corina Machado tiene unas condiciones muy importantes para motorizar un cambio, pero cualquiera que haya sido el referente que se haya elegido en ese momento, independientemente de los nombres que hayan en el tapete, claro, es como el anhelo de un pueblo en esa persona que lo encarna para generar un cambio. Lo mismo sucedió con Chávez. Para donde nosotros íbamos con el bipartidismo, lamentablemente no era. Claro. Entonces la gente miró, y con aquel famoso por ahora, miró a Chávez como un referente ético, moral y como un hombre de cambio en aquel momento, porque ya salía 40 años. 40 años de un años gobierno, había desgaste definitivo, claro, habían errores que claro, se cometieron, y eso produjo que la gente tuviera el mismo escepticismo que tiene con este gobierno después de 24 años, entonces de acción política y de gubernamental. ¿No estaba oyendo los tiempos Nicolás Maduro? Sí, yo creo que deben revisarse de verdad y no tomar tan alegre estas cosas, de manipular cifras para aparecer o aparentar que votaron 10 millones de votos, Gerardo. Y haciendo pues eco de tu pregunta, sí, en cuanto a cómo se puede manejar esto, pues mire, yo me horroricé después de haber visto ese escenario, que es una buena proyección política, claro, Maracaibo para el estado Zulia y hasta para el país, ver tanta ausencia y después que me anuncia que han votado 10.500.000. Hubo una equivocación por parte del ente electoral. Yo no creo que haya equivocación. Pero ¿cómo hablan de 10 millones? Y por ahí me pasaron unos números del CNE que tienen que publicarlos obligatoriamente, es ley, y no pueden tardar en publicarlo, porque ya los dieron, que eran 5 preguntas y una persona votaba 5 veces. Entonces quiero que me explique cómo es, que posiblemente sí, si fueron por mi cantidad de veces que votaba una sola persona, sí, pero de resto, profesor. Sí, mira Gerardo, si nos remitimos a la información que dio el señor Amoroso como presidente del ente rector, nos damos cuenta realmente, porque es que el análisis precisamente consiste en revisar los elementos para uno poder dictaminar o poder tener una apreciación y comunicarla como nosotros lo estamos haciendo en el día de hoy. Si nos podemos revisar esto, nos vemos que él nunca habló de electores. Él habla de 10.554.000 votos. Bueno. ¿Cómo se traduce esto? Cada elector, que es distinto, hacía uso 5 veces de un voto, claro, para aprobar o desaprobar una de las 5 o las 5 preguntas que se habían formulado con referencia al referéndum consultivo. Entonces, tú tienes que promediar el número de votos, 10.546.000, exactamente no manejo la cifra ahorita, y dividirlo entre los 5 votos que se sufragaron y da aproximadamente 2.100.000, esperando pues que el CNE anuncie el otro 30%, porque tengo entendido que es un boletín que se anuncia con el 70% de la revisión de las actas y falta un 70% de porcentaje, en el cual Amoroso dice que por supuesto va a crecer esa cifra. Según lo que dio, lo que tenemos aquí tenemos nosotros una cifra que nos pasan, hay que verificarlo, porque el CNE tiene que, cuando el CNE lo publique, se verifica periodísticamente. Pero estos son los números que dio Amoroso ayer. Aquí está. Ahí no hay duda. No hay duda. Esperemos a ver que lo publique. Ya tienen que publicarlo. Exacto. Entonces son 2.110.000 votos. 110.000 votos. Sí, aproximadamente hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, son 2.110.000 votos, 864. Esto fue un corte que se hizo y esperan el resto de las actas. Ahora bien, hay que multiplicar esto por 5. Dividirlo. O dividirlo o multiplicarlo por las 5 preguntas, pues. También, que da 10.554.320. Ahora bien, el gobierno o los voceros del gobierno darán la cifra exacta, que fueron
2.300.000, 2.500.000, 3 millones de venezolanos que fueron a votar en esto. Y atención, no estamos hablando por la cantidad de votos, ni porque haya sido un plebiscito, es decir, fue una prueba para Nicolás Maduro, no. Pero sí tiene que ver mucho con la aceptación que tiene el pueblo venezolano con lo que demanda el gobierno. Sí, mira, de lo contrario, no hubiese, porque evidentemente hay una manipulación, aun cuando, repito, el presidente del ente rector habló de votos, no habló de electores, pero ahí es donde está el problema, porque se tiene que ser explícito, porque es muy delicado, porque es una consulta del pueblo de Venezuela, es una consulta que se formula al pueblo de Venezuela, que no sé por qué tiran este paquete al pueblo últimamente, porque yo comparto esa frase, no me importa quién la dijo, de que la soberanía realmente se ejerce. Y eso no es un eslogan publicitario, eso está en la Constitución. Sí, que no se consulta por el consultivo, que se ejerce, porque aquí lo dice. Tenemos que defender todos la soberanía nacional y más el gobierno. Entonces ejerzamos eso, claro. Entonces meternos en un paquete donde incluso las preguntas, hermanos, son emborrosas. Yo quiero que al regreso hablemos de esto. Por eso tenemos que hablar al regreso sobre la legitimidad de esta consulta. Yo voy a defender a Venezuela hasta que desaparezca, hasta que me muera. Mi territorio, mi lago, mi Venezuela, mi Guyana, todo. Es decir, esto no tenía ni que preguntarse, hermano. Quiero que al regreso usted me responda sobre esto que sucedió ayer y qué mensaje está recibiendo en este momento el gobierno venezolano con lo que sucedió ayer con el fenómeno electoral, como fenómeno electoral. Quiero que al regreso me lo comente el profesor Julio Ribarrí. El profesor Julio Ribarrí es profesor universitario de la Universidad del Zulia y de la URU, y también es analista político. Lo tenemos como invitado de hoy, estamos tratando de enviar el análisis para que usted saque sus propias conclusiones. Vamos a hacer la pausa, vamos a hablar de taxi. El Maravino, para el Esequibo me voy yo en Taxi El Maravino. Así es, ahí está el número telefónico, esto es publicidad, de Taxi El Maravino. Taxi El Maravino usted puede llamar en cualquier momento, ¿verdad? Y le dan el servicio, le dan las tarifas, todo lo que usted necesite. Taxi El Maravino es responsabilidad y economía. Aquí estamos, versionfinal.com.be. Vamos a actualizar información. A los fanáticos hay que enviarlos para los leones, profesor. Así es sencillo. Versión final, mire, presidente Nicolás Maduro asegura al pueblo venezolano que ha hablado alto y claro en el referéndum. Vicepresidencia ejecutiva Delcy Rodríguez, o vicepresidenta, reitera que Guyana ha violentado el acuerdo de Ginebra. Director de Pez Sin Filtro asegura que el gobierno venezolano bloqueó 71 páginas web entre 2022 y 2023. Estas son algunas de las informaciones que usted puede emplear en versión final. Ahí está la portada de versionfinal.com.be. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde la acera, estamos conversando con el profesor Julio Ribarrí, politólogo, analista político, profesor universitario. Pero queremos felicitar a mi cuñada Duilia Hernández Pernía, Duilia de Castellano. Hoy está cumpliendo años, y hoy lunes, ¿verdad? Qué bonito cumplir un lunes. Así que la felicitamos, la familia, todos sus sobrinos, los que están en el imperio mismo. A bajarse la mula. Yo les lanzo el mensaje por aquí porque están en sintonía. Así que felicitaciones a mi cuñada Duilia Hernández de Castellano, que está cumpliendo años. Así que, Gocho, hoy te toca, pero swing del duro. Ajá, pura recta, Julio, ¿verdad? Le toca. Así que feliz cumpleaños, Duilia. Te queremos mucho en la familia, todo. Una gran persona, maestra, entregada a la. Ya está jubilada ya, pero todavía va a su colegio, el Samide. Una gran maestra igual que su esposa. Así que felicitaciones, mucha felicidad, abundancia y que Dios creador te conceda todas las cosas buenas. Hay un buen foro en este momento. Aquí está su amigo Efraín Rincón. Claro, está en vivo y en directo. Politólogo lo tenemos la semana que viene, pero cierto que está pautado para el programa. Voy a traer puros expertos
en esta materia Sí. para despedir este año. Correcto. Y ahí sobre Maracaibo, están hablando sobre Maracaibo, profesor. Yo sé que usted está invitado para esto y va a ir Claro, para allá. sí, cómo no. Sobre Maracaibo, la Maracaibo de los 500 años, de la fundación con el arquitecto, El del CRU, ¿no? el del CRU, sí, que fue del CRU. Bueno, y todas hay unas personalidades. Romero. Ajá, sí, señor. Entonces están en estos momentos. Dejamos un planteamiento, profesor, sobre las lecturas que tiene que hacer el gobierno sobre esto. ¿Era necesario este proceso? ¿Había necesidad de que se expusiera el mismo gobierno con lo que vio ayer? Porque si bien es cierto, fue un fenómeno o fue un hecho electoral, porque la gente se expresó. Y la gente que fue a votar, mucha gente no era chavista. Mucha gente que estaba defendiendo y que creyó en ese planteamiento, porque es natural, la oferta que se están haciendo para que la gente fuera a votar. El gobierno no lo ve, el gobierno lo está viendo como un reto político. ¿O cómo ve el gobierno este proceso? Con todas las aristas que ya tenemos hoy día, hoy lunes. Mira, esto es tan confuso, ¿no? Ajá. Que entrando, es que necesariamente tú con las posturas que tiene el gobierno, de no ceñirse a lo constitucional, al ejercicio real de la soberanía. O sea, ¿qué puede dilucidar un pueblo que no esté en la Constitución que ellos mismos aprobaron? Es la obligación que tienen como actores políticos, como gobierno, defender el exequivo. ¿Qué necesidad había de un gasto como el que se hizo? Entonces, eso, cuando te hablo en el orden especulativo, es que pudiera caber allí en esa actitud del gobierno, pues puede darle entrada a un... yo soy politólogo y nosotros hacemos el ejercicio comparativo de algunos escenarios para poder predecir otros escenarios y otras realidades políticas que se puedan plantear. Tú tienes el caso de las Malvinas, y es que hay un libro sobre las Malvinas con argumentos contundentes de los que entre bastidores se trató cuando dos militares de la Junta, entre ellos Gaitieri, que era el presidente de la Junta en ese momento, militares, dilucidaron para invadir las Malvinas. Eso comenzó como un distractor, realmente, porque la popularidad de la Junta, y era tal la crisis que vivía Argentina, que era necesario desviar a la colectividad y exaltar el patriotismo para esto, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no nos explicamos de otra manera? No funcionó. Entonces, pues no, y el problema es que en Argentina se precipitó la caída de la Junta Militar porque se revirtió el efecto boomerang. Claro. Al principio se aplaudió porque hubo un aplauso general de Argentina de la invasión y en las plazas se concentraba la gente a celebrar la decisión de la Junta. Pero ya cuando se dan los resultados, eso revierte y el efecto boomerang se le viene encima a la Junta y precipita su caída. Yo no voy a decir que estamos en un escenario de ese tipo, pero sí cuando hay un diseño equivocado para poder levantar la popularidad, porque a lo mejor se creyó que todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, se le iba a pegar atrás al gobierno en la defensa y el patriotismo de nosotros los venezolanos, que lo tenemos. No hay gente más patriota que nosotros los venezolanos. De lo contrario, no se hubiera resistido esta situación económica y política que se vive. Esa ausencia en las mesas o en las máquinas electorales no es otra cosa, sino que una protesta real. Mire, yo no voy a decir que fue para el presidente Maduro, Sí. pero una situación económica insalvable prácticamente. En las democracias, todo proceso electoral, ¿verdad?, está vinculado a la legitimación del cargo que se vota. Por decir algo, cuando se elige a alguien. Pero en este caso, esta consulta era una consulta nacional, una consulta para la gente. Un referéndum consultivo que es constitucional y que a mí me parece que es bueno, que es bien que se haga esta consulta. Ahora bien, cuando se obtienen estos resultados, ojo, que el gobierno debe aclarar, y el CNE, ¿verdad?, que no fueron 10.500.000, sí, fueron 10.500.000 veces que la gente votó por cada pregunta, pero fueron 2 millones y tanto, no sé si son 3 millones de venezolanos que fueron a ellos, y son más de 30, no sé cuántos
con la migración, con todo, nosotros no tenemos cifras. No tenemos cifras del Banco Central. ¿Cómo vamos a tener cifras de cuántos somos en este país? Es una cosa que es real. Ahora bien, en este escenario de que tengamos a un pueblo que se puede llamar los que no fueron a votar son apátridas, los que no fueron a votar no apoyaron esta iniciativa que se convierte en una estrategia, en una mega estrategia política para revertir los efectos negativos que viene surtiendo este gobierno. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro tiene un rechazo del 70 y pico %. Más, 80 y tanto. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los estudios, y ellos tienen sus estudios. El problema de las sanciones, que ha sido terrible para nosotros los venezolanos y para el gobierno también. El problema político del fenómeno de María Corina Machado, porque ese factor hay que incluirlo, profesor, claro, ¿o no? ¿Cómo van a invisibilizar la figura de María Corina Machado de la oposición? Además, el problema de la oposición per se. Imagínese usted en este berenjenal, como diría, como un término coloquial. Quiero que al regreso entonces usted me dé luces, como usted lo puso en la promoción, de sobre esto, de cómo se puede solucionar y cómo podemos transitar hacia la normalidad de un país. Díaz-Canel es clave en la solución de este conflicto. Esto va a apagarse, solamente fue una llamarada y quedan solamente los carbones prendidos y después se apagará el tema del referéndum. Seguirá el gobierno con la agenda de levantamiento de las sanciones. Vendrá la oposición a presentarse como una alternativa al gobierno. Quiero que al regreso me comente sobre ello, profesor Julio Ribarrí. Vamos a hacer la pausa. Yo voy a llamar al call center de Salud Vital. ¿Por qué voy a llamar? Bueno, porque ingreso a la página web de Salud Vital y veo todos los planes. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Estamos en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo. Estamos en el estudio C del Canal 11 del Zulia. Un planteamiento, profesor Julio Ribarrí, sobre el factor Díaz-Canel, Guyana, la popularidad de Maduro y el referéndum consultivo, profesor. Mira, esto es un poco peligroso para Venezuela, por contradictorio. Da la impresión de que Venezuela se está quedando en el ámbito internacional sola, porque uno de los grandes apoyos era Cuba, pero a Cuba le interesa hoy en día más Guyana que otra cosa porque hay petróleo. Claro. En Venezuela hay petróleo, pero abajo. En los momentos la producción petrolera en Venezuela no da para auxiliar así como se auxiliaba a los países de CARICOM, claro, por ejemplo, claro, que para ser mayoría se les entregaba petróleo, contra apoyo para algunas posiciones internacionales con el populismo aquel que ejerció el presidente Chávez en una oportunidad. Hoy en día es peligroso porque Venezuela aparece aislada. Y tienen que entender que la política es el arte de las transacciones, que aquí sale ya una transacción entre diversos factores internacionales con el gobierno nacional. Claro. Fíjate que se logró una pequeña apertura, soltaron algunos presos, se suspendieron algunas sanciones, caramba, y el sistema político venezolano respiró. Pero hoy en día está a punto incluso por un capricho de no inhabilitar a la señora María Corina Machado por el peligro que tienen de perder el poder, y eso es sumamente peligroso, claro, es una señal muy nefasta. Se nos acabó el tiempo, profesor. Sí. Yo quisiera que en 2 segundos, si es posible, es que es posible, nos dijera después del referéndum qué va a pasar. Bueno, no, aquí prácticamente no pasó nada, hay que seguir con el aspecto jurisdiccional de la Corte Penal Internacional para hacerse parte y no perder el juicio por ausencia o como dicen popularmente por forfait, ¿no? Aquí no hay otra salida, aquí vamos a ver si es realmente que el gobernador ese que se instale allá no constituye un problema de la diplomacia internacional, claro, porque la Corte Interamericana tiene una medida internacional de justicia acaba de decir que mucho cuidado con eso y Venezuela tome acciones que pueda perturbar la paz y el desenvolvimiento de Guyana. Muchísimas gracias, profesor Julio Ribarrí, por haber venido al programa. Se quedan cortas las palabras, que esta explicación tan extensa de lo que es este conflicto y de lo que está sucediendo políticamente en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Julio Ribarrí. Nosotros estamos despidiendo por el día de hoy. Ya está listo el Noti-11 y toda la excelente programación del Canal 11 del Zulia. Como siempre, Dios creador, que quite y pone hombres y a mujeres poderosas y poderosas, nos bendiga infinitamente. Chao.
Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luce.